Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 17 de marzo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Todo indica que es perfectamente cierto que la cúpula militar está contra el proceso de La Habana. Los militares descubrieron finalmente que los están negociando en La Habana. Eso es así, radicalmente así. Y por supuesto, no pueden estar de acuerdo con un proceso que consiste en darles perdón y curules en el Congreso a sus enemigos de 50 años, para entregarles el país. Todo su esfuerzo, toda su lucha, toda su sangre, terminó en nada. Los negociaron en La Habana y obviamente no están de acuerdo con esa claudicación, con esa entrega. Y eso está perfectamente conectado con las declaraciones del ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, una y otra vez furibundas contra las FARC, como tiene que ser. Un hombre de carácter no se entrega. Y el gobierno lo soporta. ¿Qué está pasando con esas negociaciones en La Habana? Que simplemente las fuerzas militares de Colombia no quieren ser la cabeza que se les entregue en bandeja de plata a los bandidos de las FARC, todo para que Santos supuestamente gane las elecciones y para que Colombia pueda quedar en manos de las FARC y del castrochavismo. Estamos inundados de contrabando. El arroz, los combustibles, el calzado, el ganado. Millones de dólares se juegan en ese negocio inmundo que tiene conexión inmediata y clarísima con el narcotráfico, es decir, con las FARC. Las FARC también por ese camino están derrotando al país, por el camino del contrabando. ¿Por qué se agota el combustible en las fronteras? Se están preguntando algunos, y en Nariño se va a hacer una reunión especial para ver qué es lo que está pasando con el combustible. Por Dios, no sean ingenuos. El combustible es lo primero que se necesita para procesar la cocaína. El clorhidrato de cocaína puede tener muy distintos precursores químicos, pero hay dos fundamentales: el cemento y la gasolina. La gasolina se acaba en el sur de Nariño, como se acaba en el norte del país, porque se va toda para los centros de procesamiento de cocaína. Lo dijimos, y aquí tenemos la prueba. Santos de amores con Maduro. Nos decían que éramos exagerados, que estábamos faltando a la verdad. Pues ahora es el mismo Maduro el que lo dice, revela los amores. Nadie le ayudó tanto a Maduro en la OEA y en UNASUR como la canciller por orden de Santos. La canciller despertó para apoyar a Maduro, su íntimo y gran amigo, dicho sea de paso. De manera que el tirano de Venezuela, agradecidísimo con el presidente Santos, su amigo, para que sepan por quién estamos gobernados. El ministro de Defensa, mientras tanto, dice: no queremos la paz de los bandidos, es decir, la paz de Santos. Óscar Iván Zuluaga da unas declaraciones fundamentales para trazar un rumbo. El objetivo es que Santos no sea reelegido. No podemos reelegir un presidente que le está entregando el país a las FARC.
No podemos reelegir un presidente que ha derrotado la inversión internacional, que ha derrotado la industria, que ha derrotado el campo, que ha olvidado la inclusión social, que tiene desbaratado el país porque no hay carreteras. No podemos reelegir un presidente que ha sido incapaz, teniendo todo el Congreso en sus manos, de sacar las grandes reformas que ha anunciado. Ni reforma a la justicia, ni reforma a la salud, ni reforma a la educación, ni reforma al Código Penal Militar, ni reforma al Código Minero. No hay nada, nada. Óscar Iván Zuluaga pone el dedo en la llaga. No podemos permitir la reelección del presidente Santos, la que de otra parte está herida de muerte. La encuesta de Atesco lo revela. Han dedicado todos los esfuerzos a demostrar que es que Peñalosa va muy bien y que Peñalosa le va a ganar a Óscar Iván Zuluaga, que da un salto enorme del 6 al 14%, más que se duplica. A ese es al que le va mal. Y resulta que Santos se quedó en el 24%. Santos está perdido, según las encuestas del Tiempo y la W. Dice Andrés París desde Cuba, el bandido este de las FARC que anda ya pontificando para la prensa, que ningún proceso de paz termina con cárcel para una de las partes. Hay procesos de paz que terminan un poquito más duro, como el de Nuremberg, por ejemplo. Fue un proceso de paz que terminó con el ahorcamiento de todos los jefes nazis. El avión malayo o el mayor misterio de muchos años. Parece definitivo que fue secuestrado. ¿Por quién? ¿Dónde está? Pregunta sin respuesta. Crimea. Se hizo un referendo con ejército invasor. Casi la unanimidad de la gente de Crimea quiere volver a Rusia. La Comunidad Europea, la Unión Europea y Obama anuncian sanciones para Rusia. Y Rusia se muere de la risa. A Buenaventura la dejó perder Santos. Se necesita visa para pasar de un barrio a otro. Los llamados piqueros, esto es demasiado duro para decirlo, pero desgraciadamente tenemos la obligación de hacerlo. No solamente secuestran a la gente y la asesinan, sino que la vuelven picadillos, como las peores bandas criminales de México. Estamos copiando los carteles mexicanos aquí en Buenaventura. La U y el presidente del Senado tienen un pequeño problemita. El presidente del Senado estaría entre Musa Besaibe, el ñoño, o el candidato del Atlántico, Name. Los tres están judicialmente procesados. Buen partido el del presidente Santos, ¿no? John Gómez, otro gran empresario que se fue, es el fundador del Grupo Familia. Las tutelas. ¡Ay, las tutelas! Los casos de Dragacol y megapensiones. Las tutelas acabaron el poder judicial en Colombia. Y sobre todo cuando la Corte Constitucional resolvió que se ocuparían de los temas que la Constitución dice que no deben ocuparse. Cuando dio ese golpe de Estado, acabó con el poder judicial. El referendo, habíamos hablado ya del referendo en Crimea que tenía el 95% de votos favorables, parece que ahora va en el 96.7%. Ollanta Humala, con gravísimos problemas de imagen en el Perú, causados al parecer por su esposa. Los venezolanos dicen no a la invasión de Cuba. El brutal ataque a María Corina Machado en un aeropuerto en Venezuela. Pero Capriles parece ser el caballo de Troya de la oposición y está pidiendo unas conversaciones con Maduro que se harán en los términos que cualquiera puede imaginarse.
China mantiene presión sobre la economía mundial, devalúa el yuan. Explicaremos esa movida y sus consecuencias cuando hablemos de economía. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 17 de marzo de 1808, la revuelta de Aranjuez, la revuelta contra Carlos IV y contra, quien lo creyera, el favorito Godoy, que era el amante de su esposa María Luisa. Una especie de opereta, pero de opereta trágica, que costó la guerra de independencia española y que España quedara convertido en cenizas prácticamente. Aranjuez, 1808. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos en Facebook o en Twitter, en @Hora de la Verdad, y también a sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles para que nunca se pierdan de la sintonía. Y gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada les ofrecemos, como siempre, nuestra página de Internet. Recuerden que a través de nuestra página nos pueden escuchar en vivo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 12 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. En Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, voy a intentar tratar un tema que es un tema amplio, muy amplio y muy profundo. Voy a intentar resumirlo, porque para nadie es un secreto que las fuerzas militares de Colombia están incómodas con el proceso de paz que se desarrolla en La Habana. El expresidente Álvaro Uribe, pues ahora senador, se ha hecho eco en innumerables ocasiones de este malestar a través del Twitter. Por supuesto, el gobierno lo ha negado enfáticamente y ha dicho que eso no es cierto, asegurando que reina la paz y la armonía, aún a pesar de las declaraciones poco amigas sobre esa mesa de negociación de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Siempre nos hemos preguntado aquí por los motivos ocultos de ese doble discurso en donde el presidente aparece apoyando abiertamente las negociaciones, a pesar de los ataques de la guerrilla, y el ministro de Defensa que critica a las FARC duramente. Pues bien, la respuesta puede estar en un artículo que apareció este fin de semana en el periódico El Espectador, titulado Planes secretos de las FARC, en donde se hace un recuento de esas negociaciones y cuentan cómo al alcanzar el llamado primer acuerdo en el tema rural, los altos mandos militares le hicieron saber al presidente Santos las verdaderas intenciones de las FARC y el motivo por el que no debían confiar en ellas. Esa información venía de la llamada Operación Odiseo, en donde fue abatido el entonces jefe de la guerrilla, Alfonso Cano, y venía de uno de los computadores que estaba repleto de los secretos y las intenciones de las FARC. Allí se hablaba de sus buenas relaciones con Venezuela, con colaboradores de Chávez. Se hablaba de un plan llamado Renacer Revolucionario de Masas, una estrategia para recuperar el espacio político-social a través de la insurrección de masas, como paros cívicos, ataques varios. Se hablaba de crear comités de impulso a las zonas de reserva campesina. Bueno, muchísimas cosas se decían en esos computadores que demostraban las verdaderas intenciones de las FARC. En resumen, a pesar de las advertencias de los altos mandos militares, el presidente Juan Manuel Santos insistió en la mesa de negociación. Por supuesto, quedaron muchos militares inconformes y demostraron con documentos en mano cómo esa inconformidad tenía razón de ser. Hablan también de un documento que es un análisis del general Adolfo Clavijo, en donde se concluye que el documento suscrito entre el gobierno y las FARC, que inició el proceso de paz, fue escrito por la guerrilla y que era evidente la injerencia de la izquierda política nacional y extranjera. En otras palabras, es real el malestar del ejército de Colombia y ahora entendemos el discurso de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien a través de sus críticas representa a un ejército inconforme,
preocupado e insatisfecho. Pregunto, a ver si me ayudan entre todos a entender un poquito esto que, insisto, es más profundo de lo que creemos. ¿Tendrá algo que ver ese ataque de descrédito a la imagen del ejército vivido en los últimos días o será pura casualidad? El general Rey lo ha dicho en innumerables ocasiones y dice que eso es una campaña de descrédito. ¿Será todo un montaje para apretar a un ejército que no comparte esas negociaciones? ¿Y será que por eso dejan que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hable y critique a las FARC para que el ejército se desahogue por lo menos y no explote? ¿Usted recuerda cuando la cabeza de San Juan Bautista le fue ofrecida a Herodías por el rey Herodes? Cuando ofreció la cabeza en la bandeja de plata, la cabeza de San Juan Bautista, por la miel de tus besos te daré Tiberíades, y ella dijo, dame en cambio la cabeza del Esenio en un plato. La cabeza del Esenio aquí es el ejército, son las fuerzas militares en general, y eso es lo que persigue la guerrilla, y es obvio. ¿Qué quiere derrotar uno en una guerra? Al ejército enemigo. ¿Qué quieren derrotar las FARC? A las fuerzas militares de Colombia, y las están derrotando en La Habana. Y entonces parece que el general Mora no le jala al asunto y que el general Mora lo ha hecho saber entre los mandos militares aquí en Colombia y que los mandos militares obviamente están con Mora y obviamente están con su supervivencia porque son 50 años de lucha contra estos bandidos. Los tienen derrotados y ahora los van a traer a curules en el Congreso desde donde van a acabar con el ejército y les van a crear zonas de reserva campesina que consisten en entregarle territorialmente el país a las FARC. Y las fuerzas militares no están de acuerdo. Luego el presidente Santos tiene no solamente el frente interno, el frente de la opinión pública que detesta esos diálogos, como lo dice una y otra vez, diálogo sí, pero sin impunidad, diálogo sí, pero sin entrega del Congreso a las FARC, entonces pues diálogo no, sino que tiene el problema de las fuerzas militares, Montserrat. Hablaremos de ese asunto en nuestra nota editorial.